La gente solía creer que cuando alguien moría, un cuervo llevaba su alma a la tierra de los... ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, estoy dando la intro de este episodio especial. Con la misma frase de la película que usan todos los canales para hacer partir un episodio del cuervo. Es verdad, solo sale en la película. Pero El Cuervo no es solo la película, ¿verdad? El año 1989, el artista gráfico James O'Barr publicó junto a Caliber Press o Caliber Comics su gran obra, The Crow, la historia de un hombre llamado Eric, no Eric Draven. Ese es el nombre que le gusta a la gente. Ese es el nombre que le gusta a los fans de la película, pero vamos, o sea, no es que no me guste la película, al contrario, es solo que creo que el personaje y la historia en general es mucho más rico y significativo que la película de Alex Proyas. Hoy hablaremos de lo que tenemos de The Crow en nuestra bóveda y para hacerlo revisaremos todo lo que implica esta historia. Hoy en este especial de la bóveda, The Crow. ¿Cómo partir? Es difícil definirlo, sobre todo con una historia tan profunda y con un origen tan doloroso como esta. Déjenme contarles cómo la viví yo cuando estaba vivo. Estaba viendo televisión un día cuando en las noticias salió que Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce Lee, moría de manera accidental a los 28 años mientras filmaba la adaptación cinematográfica del libro de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Ya me sonó raro de entrada, ya que Poe no publicó un libro llamado El Cuervo, sino un poema. Y hacer una película completa de un poema es raro. Ha sucedido, pero es raro. En Hollywood han pasado cosas más raras. Lo vi, me impactó por lo que le pasó a Brandon, ya que lo había descubierto hace poco por las películas que alcanzó a hacer y siempre lo vi como una estrella de acción. Me admiró que estuviera metido en un proyecto como ese y creí, que sigo creyendo, su muerte fue una gran pérdida para todo el mundo. Un par de años después, paseando por las calles del centro, pasé por un cine y vi cómo en las marquesinas donde anunciaban los próximos estrenos había un póster que decía Brandon Lee, El Cuervo. Por supuesto, tiempo después vi la película y me impactó. Claramente no tenía que ver con el poema de Poe, salvo la mención de un párrafo en la escena con el prestamista Gideon. Suddenly, I heard a tap as of someone gently rapping at my chamber door. Y en los créditos vi, basado en el cómic de James O'Barr. Eso me quedó dando vueltas. Tiempo después, encontré esto en los kioscos de diario. Esta es mi copia del ya legendario cómic en español de The Crow, publicado por TVOs Glenard. Tienen bastantes años y como me han acompañado a muchas partes, han sufrido también el paso del tiempo. Trato de mantenerlos en la mejor forma posible, pero el papel, el olor, todo dice nostalgia. Pero ¿de qué trata El Cuervo? Es como la película, ¿no? Pues no, pero para hablar del Cuervo hay que aclarar algunas cosas. Comenzaremos por el principio y como las grandes historias, también las trágicas, todo comienza con una chica. La historia es más bien conocida a esta altura. James O'Barr tenía 18 años en esa época y estaba comprometido con Beverly Ann, el amor de la vida de O'Barr. El mismo autor cuenta la historia de manera general en la versión revisada de The Crow. Él no tenía dinero para pagar el seguro del auto, le pidió a Beverly que fuera a buscarlo a su trabajo. La chica intentó hacerlo en el auto de James, pero un conductor ebrio la atropelló y ella murió al instante. El año 1979. Esa es la historia que cuenta O'Barr. Varios fanáticos, sin embargo, de su obra han buscado información sobre esta tal Beverly, pero nadie ha encontrado nada. Y cuando digo nada, es nada. No registros, no familiares, nada. Luego, O'Barr leyó un artículo el mismo año donde una pareja fue asesinada por robarle un anillo de compromiso. Posteriormente, este se fue al ejército y el año 81 fue dado de baja después de la muerte de su padre. Me imagino que por temas emocionales. Pero no tocaremos la vida de James O'Barr aquí, así que mucho no importa. Lo que sí, ese año empezó a realizar los primeros borradores de lo que más tarde sería su obra cúlmine, con una apariencia principalmente influenciada por el vocalista de Bauhaus, Peter Murphy. Nace The Crow. La historia nos habla de un hombre llamado Eric.
quien tiene una especie de maquillaje que recuerda a un payaso o un arlequín. Antecedentes de la tragedia griega, dice el mismo Eric, que a diferencia de la película no está pintado de blanco. Su color blanco es el natural en un cadáver, ya que Eric está muerto. Parte todo con un prólogo de John Bergin, ilustrador, diseñador, escritor y músico y amigo de toda la vida de O'Barr, que nos dice de manera brutal un mensaje que resuena a través de todo el cómic. Piensa en lo que puedes perder. Ni la religión, ni la fe, nada te preparará para ese momento. Y cuando llegue y pierdas lo que más quieres, conocerás el miedo y la desesperación que te carcomerá por dentro. El cómic se divide en prólogo, 4 libros y un epílogo. El cómic luego nos presenta a Eric caminando y enfrentándose a un hombre que acaba de robar en una casa, Transfer Jones. Eric le cuenta que se enfrentó a un amigo suyo llamado Shelby el Gigante, a quien le cortó los dedos y le dijo dónde podía ubicarle. Le pide ahora a Jones que le lleve el mensaje a sus amigos de que él va para allá a buscarles. A Tom Tom, Top Dollar, Fanboy, Tintin y a Tiber. Luego, The Crow se le aparece a Tintin después de que este compra un arma a Fat Eddie y lo asesinara junto con Ratso, un supuesto amigo, y le dispara a una chica que iba pasando. Ahí, Eric se enfrenta a él y le pregunta si recuerda a una chica y un chico que él y sus amigos mataron al lado de la carretera. Tintín le dice que sí y luego lo asesina. Ahí Eric recuerda al cuervo y cuando le dispararon y estaba por morir, pero mientras agonizaba y pasaba al otro lado, veía cómo violaban y asesinaban a su chica. El cuervo le decía, no mires. Luego, The Crow aparece en la guarida de Top Dollar, el capo que controlaba la droga del barrio. Eric los asesina a todos y Dollar trata de comprarlo, pero este lo mata. Ya lleva 2. El cómic nos muestra flashbacks de la relación de Eric con Shelly, su novia, a la que el trabajo nos ha ido contando que fue asesinada junto a él. Sus recuerdos le traen dolor, rabia y odio, mientras se refugia en lo que parecía ser su casa. Después, Eric se aparece ante Skunk, a quien le corta la cabeza, y a Tom Tom, a quien le corta los pies con una espada. Ambos estaban en el asesinato y antes de que Tom Tom muriera, le pregunta qué hizo con el anillo de compromiso que le quitó a Shelly. Eso lo lleva a la tienda de Gideon, un empeñador de mala muerte que revende cosas robadas. Eric recupera el anillo, lo mata y se prepara para incendiar el lugar. Pero todo el alboroto llama la atención de un policía, el oficial Albrecht, quien intenta arrestar al cuervo en un inicio y luego lo deja ir. Albrecht llama a su jefe, el capitán Hook, para contarle todo el asunto. Este, al saber que Gideon ha sido asesinado, de alguna forma relaciona el caso con el homicidio de un hombre llamado Eric. Y aquí, amigos, viene un primer balde de agua fría para los fans, sobre todo de la película. En ella tenemos que el personaje que interpreta Brandon Lee se llama Eric Draven. De hecho, tras ella, el mismo O'Barr se ha referido en varias ocasiones al personaje con ese apellido. Sin embargo, en la última página de la primera parte, se ve que el capitán Hook saca el expediente de Eric, el que, como ya sabemos y sobre todo en Estados Unidos, comienza con el apellido. Vemos el nombre de Eric al final, pero también si somos observadores, podemos notar que su apellido termina con S, no con N. ¡Oh! No seas sarcástico. Recuerda que la película es una adaptación. De acuerdo, ya lo comentaremos. Seguimos con los flashbacks y las memorias de Eric y Shelly, el dolor, la rabia. Aparece el gato Gabriel, supuestamente el gato de Eric y Shelly, y luego tenemos el encuentro de The Crow con Sherry, o lo que podríamos interpretar como Sarah en la primera película o Grace en la segunda. Aquí le regala el anillo de Shelly que recuperó de la tienda de Gideon. Ahora va al encuentro con otro de la banda, Fanboy. Este cumple un papel especial, ya que Eric lo manda de mensajero a T-Bird, quien es a quien realmente quiere el cuervo. Aprovecha y le dice a Sandy, la madre de Sherry, a quien en la película conocemos como Darla, aquella icónica frase: madre es el nombre de Dios en los labios y los corazones de todos los niños. Luego habla con Fanboy, le dice que lleve el mensaje y que se preocupe. Tenemos más flashbacks esta vez. El dolor es peor. Aquí, mucha gente dice que Eric comienza a inyectarse morfina, que pudo habérsela quitado a Fanboy, que era básicamente lo que se estaba inyectando en la película. Sin embargo, lo que aparece en una viñeta es Solumedrol, un corticoide antiinflamatorio, también conocido como metilprednisolona. Si uno lo piensa, tal vez es solo para hacerse daño, tomando en cuenta la condición de Eric. Mal que mal, más adelante comienza a cortarse los brazos solo para compensar el dolor que siente en el alma.
Esa, por si algunos no lo sabían, es la razón supuestamente de que Brandon Lee en la película aparece con cinta adhesiva en los brazos. Las que tiene en el cuerpo supuestamente es por las balas. Se intentó filmar esto, pero se descartó por ser muy oscuro. Eric finalmente llega a un bar buscando a T-Bird y este no está, pero sí está Fanboy y otros. En resumen, The Crow los mata a todos y vuelve a perdonarle la vida a Fanboy. Luego, tenemos más flashbacks de felicidad y dolor de Eric. Aquí, él se corta y pinta el gato en el sombrero en la muralla con su propia sangre. Tenemos ahora, a modo de flashback también, la secuencia completa del asesinato de Eric y Shelly. Su auto se descompuso en la carretera. La banda de maleantes los vio, se detuvo, les ofrecieron ayuda, pero luego los asaltaron. A Eric le dispararon en el rostro y a Shelly la violaron y asesinaron. Todo a la vista de Eric, que aún no terminaba de morir. Sí, fue testigo de todo. Eso fue lo que llamó al cuervo y que lo revivió, lo que no vemos de manera gráfica en el cómic, como sí en la película. Después vemos otro flashback de los últimos momentos de Eric en el hospital, mortalmente herido antes de morir. Luego, más dolor y una vista de lo que conoceríamos como el Skull Cowboy, que en teoría iba a salir en la película, pero fue eliminado. Eric se prepara para el enfrentamiento final, se envuelve de cinta una última vez e incendia su casa. The Crow se lleva a Gabriel con él para finalmente dejárselo al Capitán Cook y le deja un mensaje con instrucciones para su cuidado. Aquí, Eric firma la nota como The Crow. Visita a Sherry por última vez para despedirse y pedirle perdón por lo que será su vida en el futuro. The Crow llega a la guarida de T-Bird y apenas arriba mata a Patrick el Feo, uno de sus matones, mientras Fanboy trata de advertirle a T-Bird, pero este no le cree. Eric llega y se encuentra con él, le explica que intentó darle su mensaje y el cuervo le cree, le devuelve su morfina y básicamente lo insta a morir de una sobredosis, como buen yonki. Fanboy lo hace, no sin pintar antes con su propia sangre en la muralla la palabra "Ya sé por qué Jesús lloró, hijo de puta". T-Bird se da cuenta y le dice a todo el mundo que pelee contra Eric y básicamente es una carnicería. Shelby el gigante se lleva a T-Bird en un auto, pero Eric salta sobre el auto y lo asesina. The Crow le dice a T-Bird que salga del auto para que lo vea matar a todos sus hombres, los que a la vez comienzan a dispararle. Luego Eric desaparece en las sombras y silenciosamente los mata a todos. T-Bird escapa, pero en su desesperación choca el auto en el que va. Eric finalmente lo alcanza y lo mata con un martillo. Eric se acerca a la tumba de Shelly en el cementerio, se sienta y el cuervo lo deja para que pueda seguir adelante. Recuerda cuando él y Shelly decían que estarían juntos para siempre. Eric le dice que para siempre es ahora. En 2011, O'Barr lanza The Crow, la edición especial o la edición del autor, una versión extendida donde además cuenta varias cosas más y habla sobre su relación con Brandon Lee, a quien consideraba un amigo. Los agregados no son muy interesantes y si leíste la primera versión, viste la película y tienes un poco de visión más crítica, te sonará a que son metidos un poco con calzador. No agregan nada particularmente interesante y se ven mal, ya que de alguna manera, a pesar de que O'Barr dice que esas escenas estaban antes pero solamente no se incluyeron, el trazo se nota diferente, en lo personal, muy personal. Totalmente no le creo. Tengo la impresión de que quiso alargar el cómic de manera innecesaria y de hecho los arreglos que le hizo ensucian el curso de los acontecimientos y hace que aparezcan algunos problemas de continuidad, sobre todo en la relación entre pasajes del libro 3 y el epílogo. Aquí tengo mi versión de la edición especial que sacó Norma. Es la cuarta edición, aún pueden encontrarla en la red, pero insisto, a pesar de que es una buena pieza de colección y de lectura, no tiene la mística que tiene la versión original, que es concisa, dolorosa y va al hueso. Aquí, aún así, el trabajo que hizo Norma está muy bien. Desde aproximadamente varios años, del 2009 al 2015, hay algo de polémica en torno a la figura de James O'Barr, ya que apareció un youtuber, Eric Da Raven, que alega tener pruebas de que los acontecimientos que se cuentan en The Crow están basados en parte en su propia vida y su propia tragedia, que es su historia y que él se la contó a James O'Barr. Cuenta además que el nombre de Shelly y el dolor que llevó a O'Barr a escribir El Cuervo no vienen de la tragedia que él alega haber pasado, la muerte de Beverly Ann, de quien, como dijimos, no se sabe nada, sino que de la
la muerte de una mujer llamada Michelle Brill, a quien se conocía como Shelly, y de sus 4 amigos en un brutal accidente de automóvil tras haber realizado una competencia clandestina contra, según el autor, todo parecería indicar que el mismo James O'Barr. ¿Es The Crow más que un grito de dolor por la pérdida, la purga de una culpa? No lo sabemos. Tal vez el tiempo lo diga o tal vez no lo sepamos nunca. Lo que sí hay son varias declaraciones de personas, ex esposa incluida, que tildan a James O'Barr de el más grande mentiroso que ha existido nunca. La verdad, no tengo mucho que decir al respecto. Si la historia que lo llevó a escribir The Crow es verdad o mentira, en lo personal no me importa mucho, me gusta y punto. No la versión extendida, esa es un asco. El año 1994 se estrenó la película basada en la obra, interpretada por Brandon Lee y con las consecuencias que todos conocemos. Hace poco vi de nuevo todas las películas y la verdad, la fama que tiene, pues la tiene bien ganada. Es rápida, concisa y al hueso como el cómic, aunque por supuesto es diferente en varios aspectos. En ese sentido no comentaremos mucho más, hay muchos videos hablando de la película y analizando lo buena que es. No vamos a dar la lata con ello, pero de lo que sí hablaremos, aunque suene morboso, es de la muerte de Brandon. ¿Por qué? No por un tema de morbo, sino que más que nada por un hecho explicativo de mejor manera. A través de los años hemos tenido youtubers, periodistas, animadores e incluso directores de cine hablando de la muerte de Brandon Lee sin informarse nada. Lo que oyeron, lo que leyeron en otro lado en que se habló del tema e incluso inventando cosas como el director Jorge Holguín hace algunos años cuando en un noticiario dijo que la industria del cine era tan morbosa que Lee había muerto y que podíamos ver la muerte del actor como parte de la película. Ese comentario lo vi yo mismo en televisión. Nadie me lo contó y si alguien tiene acceso a esa declaración, háganos un favor y colóquela abajo. Me dio flojera buscarla y tampoco sé si el archivo existe. Hay mucha gente que al respecto ya sabe la verdad. La secuencia que de hecho se filmó de la muerte de Brandon Lee se entregó a su madre, la única copia, y esta la incineró. Declaraciones del mismo Alex Proyas, Linda Lee y Shannon Lee. La escena en cuestión también se ha confundido muchas veces. A mí me ha tocado ver youtubers que dicen que la escena donde Lee recibió la herida mortal es esta. O esta. Y también esta. La verdad es que no es ninguna de esas. La escena donde lamentablemente sufrió el accidente fue esta. La verdad es una escena algo parecida, luego de la muerte del actor. Obviamente la cambiaron. En la escena real, que fue donde Brandon sufrió el accidente, el personaje iba llegando al departamento. Ahí dispararon. Así que la escena como tal no aparece en la película. En ella, el personaje de Fanboy, interpretado por el actor Michael Massey, le dispara al personaje de Eric Draven una bala. Solo una. Eso bastó para acabar con la vida del actor. Pero, ¿qué pasó realmente? Lo explicaremos detenidamente, ya que es un caso de negligencia y estupidez monumental. El 31 de marzo de 1993, Brandon se preparaba para filmar una de las últimas escenas de la grabación de The Crow, película que quería terminar pronto, ya que se hablaba de que esta finalmente lo catapultaría al superestrellato global, hecho que celebraría con el próximo matrimonio que contraería con su prometida, Eliza Houghton. En la escena, el actor Michael Massey le dispara a Brandon Lee con una Magnum 44 desde una distancia de 3,5 a 4,5 metros aproximadamente. Y aquí debemos detenernos un momento. Una bala se compone de 4 partes: el casquillo o la vaina, el proyectil o la bala, el primer o fulminante y la pólvora. En Hollywood se utilizan varios tipos de balas. Una de ellas son los dummy. Estas se caracterizan por ser balas para que se vea más realista. Se mantiene el casquillo obviamente y el proyectil, pero se le remueve o se omite la pólvora y el fulminante. Previo a la escena, la misma arma se usó en prácticas y en otras escenas usando este tipo de balas. Pero estúpidamente el equipo, para ahorrar dinero, dicen algunas declaraciones, usaron sus propias balas dummies y no dummies comerciales. A estas les removieron la pólvora de manera de, obviamente, no disparar el proyectil. Sin embargo,
debido a lo improvisada de la modificación y a la falta de experiencia del equipo al realizar el procedimiento, dejaron el fulminante. Este también tiene pólvora. Entonces, al accionar el arma se produjo una traba, un fenómeno parecido a lo que se conoce como encasquillamiento, pero aquí lo que se trabó en el barril fue el proyectil, lo que en término técnico en inglés se conoce como squib load. Debido a la inexperiencia y a la ineptitud del equipo realmente, el arma se descargó sin mirar lo que se estaba descargando. No se fijaron que uno de los casquillos salió sin proyectil y no se revisó el barril del arma. Previo a la escena con Lee, el equipo cargó la pistola nuevamente con salvas, que a diferencia de las dummy, sí tienen fulminante y pólvora, pero no tienen proyectil. La mortal combinación de esta bala más el proyectil atorado formó una bala casi real, con menos potencia que una Magnum 44 real, pero con la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de Lee y lanzarlo hacia atrás como estaba descrito en el guión, razón por la cual el equipo no se inmutó mucho, pero al paso de los minutos se dieron cuenta de la herida fatal. Brandon Lee moría horas más tarde por la herida en el New Hanover Medical Center en Wilmington, Carolina del Norte. Alex Proyas, el director, quiso terminar la película y ya la historia es conocida. Finalmente logró lanzarla, tuvo que reescribir algunas partes del guión y tuvo que filmar varias escenas con doble. Varias escenas se eliminaron, como la aparición del Skull Cowboy, interpretado por Michael Berryman, una especie de guía de The Crow en este mundo, y un usuario del poder del cuervo que supuestamente se quedó aquí. Las escenas, de todas maneras, no se cortaron por la muerte de Lee, sino que la decisión de eliminarlas fue anterior a eso para darle más dinamismo a la historia. Años después, Miramax y el productor Ed Pressman querían una secuela, no solo porque a la primera le había ido muy bien, sino que porque sentían que podían tocar más temas o escenas del cómic que se omitieron. Por ende, le encargaron al mismo James O'Barr que escribiera un guión para ella. O'Barr aceptó en un inicio, pero luego, con un esqueleto de guión armado, declinó seguir ya que decía que se sentía afectado por la muerte de Lee aún, además de culpable, hecho que el autor sigue mencionando hasta el día de hoy. Por ende, la producción le dio la tarea a David S. Goyer, quien, si les suena, es casi como una ruleta rusa. Es un guionista que ha hecho cosas muy buenas, cosas regulares y otras muy malas. La idea de Goyer aquí, sin embargo, era muy interesante y el guión se lo dieron al director Tim Pope, conocido principalmente por videos musicales. Dice que este director ya es casi una leyenda en el mundo de los videos musicales. Y es cierto, ya que está detrás de cámara de los clips más emblemáticos de grandes bandas de los 80s y 90s. Aquí Pope, la verdad, hizo lo que pudo. Tengo que ser muy honesto, me gusta mucho esta entrega, tanto como la original por varias razones. Hay elementos de dolor, duelo y desesperación que se dejaron de lado en la original, por varias razones, y que le dieron paso a la espectacularidad. El ambiente de suciedad que logra Pope en la ciudad de Los Ángeles es maravilloso, decadente, sepia. Tiene además un elenco de lujo. Para empezar, Vincent Perez, que, y aquí sé que me odiarán los fanáticos de Brandon Lee, es otro nivel de actor. Si han visto trabajos de Perez, sabrán de lo que estoy hablando. En términos actorales, Vincent Perez no solo barre el piso con Brandon Lee, sino que con todos los que han interpretado al Cuervo en cualquiera de sus versiones. Lo siento. Pero a nivel de currículum, porque de aquí vienen los problemas de esta entrega, los visibles por lo menos. Si bien Brandon Lee no es mejor actor que Vincent Perez, la película original tuvo algo que esta entrega no: buena dirección de actores. Si revisan trabajos anteriores de Lee, pueden darse cuenta de que era un actor mediocre, pero aquí Alex Proyas lo dirige y saca lo mejor de él, con escenas sólidas y diálogos simples. Por ende, hay poco que criticar ahí. La interpretación de Lee aquí es mágica, pero en el caso de City of Angels con Perez, Tim Pope no dirigió actores, los dejó ser, y por ende tenemos una mezcla de escenas buenas con buenas actuaciones y otras malas de todo su elenco, que no era malo para nada. Pero en el caso de Perez, y a pesar de que es un actor maravilloso, no es estadounidense, es francés, y su sobrepronunciación del inglés sin dirección dramática hace que sus diálogos suenen raro. El tipo mejoró con el tiempo, pero la actuación quedó. El resto del cast, aunque no es tan de peso, no lo hace bien. Mia Kirshner como Sarah es sobreactuada y está fuera de lugar muchas veces, así como Iggy Pop, que lo intenta, pero lo hace mal. Thomas Jane es un actorazo y aquí hace un papel pequeño, nada mal, pero no destacable. De todas formas, en resumen, si ves la película y la comparas con la original, van a ver muchas cosas que no van a cuajar, y la historia muchas veces se nota inconexa y simplemente tonta. Y eso, lamentablemente, tiene una explicación: Miramax.
Todo el concepto tras The Crow City of Angels era bastante bueno. De hecho, la película se filmó tal y como se concibió el guión de Goyer, pero al estudio no le gustó, ya que era muy oscura y tenía un final en exceso deprimente. El amor no triunfa, Sarah muere, Ash no se reencuentra con su hijo y es más, se queda en la tierra de los vivos siendo The Crow para siempre. Muy similar a lo que se intentó contar con el Skull Cowboy en la película anterior. La relación y el amor entre Ash y Sarah tenía más importancia, pero en la versión que vemos no se nota porque la película está completamente mutilada. La muerte de Judah Earl cuando lo matan los cuervos no está terminada. El estudio dejó la muerte de la versión preliminar porque no quisieron gastar más dinero. La idea de Pope era realizar la muerte con efectos prácticos muy similar a la de George Stark en la película The Dark Half, pero el estudio le dijo: no te preocupes, nosotros lo vemos desde aquí. La edición de Miramax es tan mala que transforma una película que era relativamente mejor en la idiotez casi sin sentido y cursi que llegó al cine. Visualmente impactante a veces, pero nada más. Si quieren saber cómo era realmente The Crow City of Angels, pueden ver un montaje hecho por fans en el mismo YouTube llamado The Crow City of Angels Second Coming. Ahí se cuenta la historia tal y como debió haber sido. Y bueno, de paso, Tim Pope no quiso saber nunca más de dirigir una película, gracias a Miramax, que tiene el material original y no tiene pensado nunca liberar el resto. Por lo menos queda la banda sonora que es como la primera, maravillosa. Ahora nos vamos al Averno. The Crow Salvation nos habla de la historia de Alex Corvis, y aquí me gustaría detenerme en algo. En la primera película, Eric tenía el apellido Draven, derivado en inglés de Raven, una especie de cuervo más pequeño de lo que se conoce como crow en lenguaje anglosajón, pero que podríamos definir casi como el mismo animal, o por lo menos un pariente muy cercano. En la segunda película, nuestro protagonista se llama Ash Corbin. Ahí, la similitud a la palabra crow es más notoria. Aquí, en Salvation, ya es Alex Corvis, pero en la siguiente que revisaremos, el personaje que lleva la trama ya se llama directamente Jimmy Cuervo. Así que ya saben, según el universo cinematográfico de esta aventura, si no tienes un nombre que indique que eres digno de los poderes, probablemente no vuelvas a la vida para corregir el mal. En otras palabras, si te llamas Juan Pérez, estás perdido. En esta tercera película tenemos una trama bastante truculenta que la verdad no quiero analizar mucho. Fue lanzada directo al video después del fracaso de City of Angels y la historia va más o menos así. Alex Corvis es acusado de matar a su novia y como no tiene manera de probar su inocencia, finalmente es condenado a la silla eléctrica. Él alega que no recuerda muy bien lo que pasó, salvo a un hombre de una extraña cicatriz, el mismo que curiosamente aparece en su ejecución. El sentimiento de impotencia e injusticia es lo que lo hace volver, y su maquillaje, emulando a los usuarios del cuervo anteriores, es producto de las cicatrices que le quedaron en la piel tras su muerte. El argumento es tonto, las actuaciones son malas y a pesar de que tiene buen elenco, la historia se aleja de lo dolorosamente poético que, pese a sus fallas, aún tiene la segunda parte. Aquí pasamos directamente al mal cliché, con escenas de acción pésimas, una trama predecible, malos que son malos porque son malos, y si bien tiene sus fanáticos, por lo menos a mí, no me hace gracia. La vi de nuevo para hacer este episodio y Dios mío, fue horrible, pero no tan horrible como lo que veremos a continuación. The Crow, Wicked Prayer, con un elenco de actores en descenso, o sea, Edward Furlong, David Boreanaz, Tara Reid y un par más. Basado en la novela del mismo nombre del escritor Norman Partridge, tenemos aquí una mala adaptación y simplemente una mala película, pero mala con ganas. Aburrida, cliché, sin sentido. Aquí nuestro protagonista, en vez de ser el de la novela, cuyo nombre es Dan Cody, le cambian el nombre y le ponen Jimmy Cuervo. Supuestamente, Jimmy debe enfrentarse con un conocido de su pasado que escapó de la cárcel y ahora tiene poderes demoníacos junto con su grupo de adoradores del mal y no, por ninguna parte, no. Tiene malísimas referencias de sitios especializados de cine y aunque no fuera así, la verdad, la película es aburrida, cliché y por supuesto peor que la anterior. No vamos a comentar el maquillaje de Edward Furlong porque, ¿para qué? Tenemos que nuevamente se toma la premisa por gente que banaliza el concepto y el resultado es, bueno, una película que con suerte duró una semana en salas selectas y luego pasó directo a video para aún así ser una mierda. Es para no verla. Y luego, tras años de hablarnos de un remake, una reinvención que muchos piensan que es innecesario, en mi caso no lo sé, ya que a pesar de que la película de Brandon Lee no es mala después de todo, falta la esencia del cómic. Tal vez sí podrían hacer una adaptación animada, a lo mejor sería mejor. Como sea, el año 2024 nos dieron un remake
porque la verdad es malo, malo, malo. The Crow 2024 nos cuenta la historia de Eric, un ex adicto quien conoce a Shelly en un centro de rehabilitación, que me hace mucho ruido que sea mixto, sobre todo con ese nivel de reclusión, ya que si es casi una prisión debe ser para gente que está muy mal. Y se conocen y se enamoran perdidamente, lo que también me hace ruido porque hay poca historia, poco bagaje, poco de todo. Es todo muy artificial, muy superficial, muy extraño, la verdad. Eric revive de una forma también extraña en un lugar extraño que no explican bien y lucha contra enemigos que son muy extraños porque no cuajan, en una historia que tampoco cuaja, con una venganza que no cuaja, con situaciones que no cuajan, no funcionan y son John Wick, básicamente. Es aburrida, larga, es un sinsentido y lo peor de todo, no te deja nada. Es un despropósito, es olvidable. Básicamente tenemos eso del universo cinematográfico del Cuervo, salvo por la serie Starway to Heaven. Realizada el año 1998, nos da hasta la fecha la mejor interpretación del personaje después de Brandon Lee, por supuesto. Producción canadiense que fue cancelada tras una temporada y también tras la muerte del doble Mark Agerstream, después de recibir una serie de heridas en la cabeza durante la filmación de la serie. Pero la cancelación fue principalmente porque Universal compró los derechos y detuvo la producción, a pesar de que una segunda temporada estaba en desarrollo. Sí, a pesar de lo que las personas creen, a la serie no le fue tan mal, y a pesar de algunos problemas de efectos y de guión, supo capturar la esencia de la película original con un Mark Dacascos en el rol de Eric Draven, que la verdad era bastante estiloso. La verdad es que esta versión, más que basada en el cómic, del que por supuesto tiene referencias, se basa más en la película con varios cambios. La relación de Albert con Sarah es más profunda y el conflicto principal de la película o el cómic puntualmente se resuelve en los 2 primeros capítulos. Sin embargo, los eventos que ocurren aquí son relativamente distintos y dejan a Eric estancado entre el mundo de los vivos y los muertos. Algo curiosamente muy similar a lo que ocurre con el personaje de Ash en City of Angels, situación que no vimos debido a lo que explicamos, tanto que Eric incluso obtiene un empleo. Tenemos tramas que más tarde hablan sobre el padre y el medio hermano de Eric, los que incluye la aparición de Corey Feldman y más tarde la aparición de Anthony Michael Hall. Posteriormente hay una mini saga donde hay problemas y manipulaciones del poder del Cuervo. Shelly revive, Eric parece que muere pero va a revivir, no sabemos más. La serie queda en veremos. The Crow es una figura que además aparece en varios cómics, además del que inició todo esto, The Crow, Dead Time. Joshua Zane aparece en esta serie de 3 números, la continuación de la novela gráfica original. Joshua es un granjero nativo americano de la nación Crow que adopta el estilo de vida del hombre blanco y se convierte en granjero. Joshua junto con su esposa son asesinados por una banda de soldados confederados. Un siglo después, Joshua es resucitado por el Cuervo y persigue a los soldados que han reencarnado como una banda de motociclistas. The Crow, Flesh and Blood. Iris Shaw aparece en esta serie de 3 números y es la primera mujer en asumir el papel. Iris es una oficial de conservación federal que es asesinada junto con su hijo no nacido por terroristas. The Crow la resucita para darles caza. Ella no parece ser completamente invencible, ya que según The Crow debe completar su misión antes de pudrirse. Por lo tanto, no puede curarse realmente y usa una grapadora para reparar sus heridas. The Crow, Wild Justice. Michael Corby aparece en esta serie de 3 números. Michael y su esposa son asesinados durante un robo de auto. Michael es rescatado por 2 cuervos llamados Hugo y Manny respectivamente y debe vengar su muerte y la de su esposa antes de que la sangre de la gorgona que corre por sus venas se acabe. El dios Gorgona tatúa el cuerpo de Michael, lo que le da poder de regenerarse hasta que se acabe la sangre. The Crow, Walking Nightmares. Mark Leong aparece en esta serie de 4 números. Mark y su esposa son asesinados por la mafia china. En lugar de perseguir a sus asesinos, Mark regresa para salvar a sus hijas gemelas, a quienes la mafia ha vendido como esclavas. The French Crow, Leandre. Leandre aparece en El Cuervo Francés, volúmenes 2 y 3, publicado en Francia el 2007. En la historia de 2 partes, El Cuervo Medieval. Leandre y su esposa Jean son asesinados y su hijo Lestal robado por orden de Lord Arturo, que busca un heredero. Leandre logra su venganza cuando mata a Arturo, pero accidentalmente también mata a Lestal. Después de la muerte de su hijo, Leandre es abandonado por su cuervo espiritual y debe vagar por la tierra hasta que descubra la verdadera razón de su inquieto vagabundeo. The French Crow,
Vincent aparece en El Cuervo francés volumen 4, publicado en Francia en 2010, en el cuento La fiancée du Corbeau, la novia del cuervo. Vincent es un joven maquillador de la década de 1930 que se enamora de Evie, una actriz. Intenta rescatar a Evie de ser violada por una banda de tramoyistas, pero es asesinado por ellos y regresa un año después, ayudado por un cuervo espiritual para buscar venganza. The French Crow Elora aparece en The French Crow volúmenes 4 y 5, publicado en el 2010, en la historia de 2 partes, Le Sang des Innocents, la sangre de los inocentes. Elora es un agente de policía encubierta que investiga a un varón de los narcóticos. Después de ser asesinada y revivida por un espíritu cuervo, ahora debe enfrentarse no solo a su asesino, sino a su creación, un cyborg que se alimenta de sangre. The Crow, Dead and Rebirth. Jamie Osterberg es un estudiante de intercambio que estudia en Tokio, Japón. Su prometida Haruko y otros amigos desaparecen solo para regresar poseídos por otra persona. Jamie descubre demasiado y es asesinado. Resucitado por el poder del cuervo con una espada que busca la verdad, se entera de que la posesión fue causada por un proceso que puede insertar la mente de una persona en el cuerpo de otra persona y que Haruko fue secuestrada porque una anciana rica moribunda quería una nueva vida en el cuerpo de Haruko. Jamie persigue a los responsables para liberar las almas de sus amigos y reunirse con su único y verdadero amor, incluso si eso significa aliarse con fantasmas y demonios japoneses y seguir un camino de venganza a través de los diferentes infiernos japoneses. The Crow, Skinning the Wolves. El protagonista de esta serie de 3 números se desarrolla en un campo de concentración nazi. El hombre, The Man, cuyo nombre nunca se revela, es un recluso al que el comandante del campo asesina después de perder contra él en una partida de ajedrez. The Man es resucitado por The Crow y se venga de todas las tropas del campo. Finalmente encuentra y mata a su asesino, vengándose a sí mismo y a las otras víctimas del lugar. Luego desaparece en la noche con la intención de vengarse del pueblo cercano cuyos habitantes sabían lo que estaba sucediendo en el campo y no hicieron nada al respecto. The Crow, Curare. En esta serie de 3 números, Carrie es una joven que fue asesinada por un asesino en serie que ataca niños. Ella es resucitada por un cuervo espiritual al que ella llama Birdie. También es la única protagonista en el canon del cuervo que no participa personalmente en la violencia. En cambio, ayuda al detective Joe Salk, quien investigó su asesinato, a encontrar a su asesino y vengarse. The Crow, Pestilence. Salvador es un joven boxeador de Juárez, México, que se niega a aceptar una derrota, pero no tiene problemas en aceptar el soborno de una banda de narcotraficantes. Cuando la banda mata a Salvador y su familia, él regresa años después en busca de venganza y perdón. El enfrentamiento final no solo revela un aliado inesperado y una verdad igualmente inesperada sobre el asesinato de su familia, sino que también lo enfrenta contra la Santa Muerte, la muerte misma. The Crow, Memento Mori. David es un monaguillo católico que es asesinado junto con su novia Sara y decenas de otras personas en un ataque terrorista en Roma, Italia. Resucitado como The Crow, se venga de quienes cometieron la atrocidad, pero acabar con los terroristas no prueba el final de la historia, ya que el cerebro detrás del ataque y las razones del mismo siguen siendo un misterio que debe resolver antes de poder descansar en paz. The Crow, Hack and Slash. Marcus era un joven gay en San Francisco en los años 80 que fue asesinado junto con su amante por una banda de skinhead neonazis en un ataque homofóbico. Mató a todos los skinhead, pero fue reactivado décadas después para lidiar con la situación de un usuario del cuervo llamado Ángeles Zero. Sí, The Crow vs. The Crow, ya que Ángeles era una artista de grafitis que fue asesinada junto con su hermana gemela por el ex amante abusivo de Ángeles, un cadete de policía. Ángeles mató al asesino, pero cayó bajo la influencia de su conocido Urban Decay, un chamán urbano, que encarceló a su cuervo para permitirle seguir matando a miembros de la fuerza policial de San Francisco y del establishment político que lo ayudaron a encubrir el asesinato. The Crow, Quote The Crow. William Blessing es un popular escritor de terror que es asesinado por su celoso protegido Donald Marquette con la ayuda de una banda gótica con aspiraciones literarias. Su esposa es brutalmente violada en el encuentro y Blessing regresa para vengarse. El cuerpo de Blessing está continuamente al borde de pudrirse, pero su fuerza de voluntad para completar su misión es lo único que lo mantiene unido. También se da a entender que las habilidades curativas de Blessing son en realidad el resultado de comerse a sus víctimas. The Crow,
de Lazarus Heart. Jared Poe es un controvertido fotógrafo sadomasoquista que se convierte en el objetivo de un asesino en serie en Luisiana que se aprovecha de hombres homosexuales y personas transgénero. Es arrestado injustamente por miembros de una fuerza policial homofóbica y condenado por el asesinato de su amante, que en realidad fue asesinada por el asesino en serie. Y mientras está en el corredor de la muerte, es asesinado por un compañero de prisión cuyo hermano fue una de las víctimas del asesino en serie y que creía que Poe era el asesino. Tras su renacimiento, intenta localizar al verdadero asesino con la ayuda de la hermana transgénero de su amante, al mismo tiempo que se venga de los agentes de policía corruptos que fueron responsables de su arresto, condena y muerte. The Crow, Clash by Night. Amy Carlyle es la dueña de una guardería que muere en un atentado junto con algunos de los niños que cuida, cuando un grupo de milicianos que se hacen llamar los Hijos de América intenta matar a un senador popular que se suponía que iba a visitar el centro, pero que se retiró en último minuto. 6 meses después del atentado, Amy es resucitada por un cuervo espiritual, pero descubre que su marido Rick ha seguido adelante con su mejor amiga que sobrevivió a la explosión. Durante sus actos de venganza contra los miembros del grupo de milicianos, Amy es vista y reconocida por Rick, que luego intenta infiltrarse en el grupo de terroristas. The Crow, Temple of Night. En el Bangkok de principios del siglo XX, los barrios marginales de Klung Tui albergan oscuros emporios eróticos donde celebridades millonarias llevan a cabo sus fantasías sexuales más oscuras, protegidas por el dinero, la influencia y la diplomacia estadounidense. Stephen Lellicott es un joven periodista estadounidense al que se le ha encomendado exponer el último encubrimiento, pero está dispuesto a romper las 2 reglas cardinales del periodismo: no enamorarse y no dejarse matar. The Crow, Wicked Prayer. Dan Cody y su novia Leticia Hardy son asesinados por John Church y Kira Damon, quienes han aprendido sobre el poder de The Crow, que quieren la inmortalidad y que necesitan los ojos de Leticia para lograrlo. Dan resucita y luego emprende un viaje para vengar su muerte y la de su novia. The Crow, Hellbound. En este libro, un demonio llamado Dren busca la salvación. El ardiente inframundo del diablo se ha convertido en un lugar extraño para él y siente que es diferente de otras almas. Después de escapar del infierno, Dren debe salvar a una sola alma para poder pasar a los cielos. Billy Parker es un joven matón que trabaja para un gran mafioso y, al igual que Dren, también ha cambiado y quiere salir del sórdido inframundo que llama su hogar. Ni la mafia ni el infierno ven con buenos ojos a los desertores. El diablo ha enviado a 2 demonios rebeldes para detener a Dren y la mafia ha contratado a una hechicera llamada Nadia para matar a Billy. Al final, los 2 deben invocar a los poderes del cuervo para salvarlos a ambos y escapar de sus propios infiernos, librando una guerra a gran escala contra los mafiosos de la Tierra y el Señor de la Oscuridad. Sarah, Tears of the Crow. Lionel Boulet aparece en esta historia que se desarrolla en Detroit en 1992. El crimen y el caos que se extienden por toda la ciudad están a punto de desaparecer cuando una serie de acontecimientos trastocan todo. La joven Sarah queda marcada hasta lo más profundo de su alma cuando se enfrenta a su pasado y su presente es su futuro. Básicamente, ese es todo el material que existe sobre The Crow. No tengo más cosas que mostrarles al respecto. No tengo Blu-rays ni DVDs porque ¿a quién vamos a engañar? Muchos tenemos solo archivos de ripeos que hay por ahí. Si me dan ganas, tal vez obtenga las últimas ediciones de The Crow en Blu-ray, que son lindísimas. Y al final, creo que esa es la idea. La industria se la juega mucho por luchar contra la piratería, pero a cambio nos dan basura año tras año, mes tras mes, día tras día. Entre medio hay producciones maravillosas como esta, pero cuando salen, lo hacen de manera limitada y a precios más o menos prohibitivos que al final igual tienen su versión pirata. Tal vez la tarea de la industria no es luchar contra la piratería, sino que reinventarse para los que consumimos sus productos y finalmente devolverlos físicamente en lo que son, un tesoro para todos. Esperamos que les haya gustado este pequeño, largo resumen de lo que existe sobre esta novela gráfica, que al final es eso, ni siquiera es solo un cómic, es una novela. Una historia sobre el dolor, el duelo, sobre la reflexión de lo que puedes perder y últimamente, según lo que dice el mismo autor, y que coincide muy sospechosamente con los actos de los que se le acusa, sobre lo que pudiste hacer de otra manera y no hiciste. Juzgue usted. Gracias por acompañarnos en este nuevo especial de La Bóveda. Nos vemos en el siguiente.